Buenas noches, buenos días. Bueno, mi nombre es Caleb Vargas. Vamos a estar hablando sobre Magdalena. Vamos a analizar un poquito sobre el autor, algunos hechos relevantes y posteriormente los estudiantes deberían o van a realizar un cuadro resumen sobre los personajes y estaré también dando algunas interrogantes con el fin de crear un conocimiento eh, que a todos nos quede claro de qué trata, cuál es el fin de este teatro, digamos que hacia dónde va dirigida y cuál es la enseñanza que nos quiere dar. Va a ser un poquito diferente porque en una clase normal vamos a estar rodeados de muchos estudiantes, los estudiantes van a ir generando preguntas y que a la postre va a ser un poquito más fácil porque con las preguntas que ellos puedan ir teniendo vamos a ir construyendo un conocimiento más amplio, más fácil, más bonito. Pero bueno, vamos a comenzar. El autor es Ricardo Fernández Guardia, nació en Costa Rica en 1867 y fallece en 1949. Escritor, político y diplomático costarricense. Género literario drama. Definición del drama es una obra literaria constituida por acciones representadas en un escenario ante un público espectador. Características de esta obra. Los personajes son representados por actores, predomina el diálogo, se requiere vestuario, se presenta en un escenario con un ambiente que reproduce la época imaginada. Se encuentra estructurada en escenas las cuales conforman los actos. Se necesita una escenografía, mobiliario, luces, música y otros para poder realizarla de una manera correcta. El contexto de la obra se divide en 3 actos. Los 2 primeros se dan en la finca de la familia Magdalena, en la sala especialmente, y el último acto en la sala de la familia, pero en San José. La historia gira en torno al tema del matrimonio. Hay tres mujeres de la clase alta que quieren casarse, pero se basa es por el conflicto que llega un primo que estaba en Europa y para cualquiera de estas 3 mujeres es un buen partido para casarse. Estas 3 mujeres se llaman Magdalena, María y Jacinta. De ahí comienza la historia. En ese tiempo la clase social fue profundamente influenciada por las ideas liberales de Europa. El liberalismo político y económico implica cierto distanciamiento con la Iglesia Católica y con el Estado. Por eso la reacción contra la policía de don Antonio, así con las críticas a la intervención del Estado en la economía y los privilegios de la oligarquía. En realidad Magdalena es un personaje sólido desde el principio hasta el final, pues sus acciones son coherentes con su discurso a diferencia de los demás personajes, que están trazados por la hipocresía de la doble moral de la oligarquía costarricense. Magdalena se aferra a las ideas liberales feministas que ha leído y escuchado de Fernando, quien luego las traiciona para acomodarse a la sociedad patriarcal. Ella, en cambio, las mantiene hasta el final sin que éstas dejen de convertirse en un dilema moral por su crianza machista. Ante el pedido sexual de Fernando, quien promulga el amor libre, finalmente cuando Magdalena decide casarse con Fernando, este lo rechaza, pues ha pensado fríamente y concluyó
que le conviene a una mujer más tradicional, María en este caso. Ante su rechazo, ella está dispuesta a huir a Francia en calidad de amante. Él no acepta. Entonces, entendemos entonces que Magdalena está dispuesta a romper los principios morales de la sexualidad, los mismos que criticaba según la liberalidad que promulgaba. Fernando sigue el mismo patrón de la hipocresía patriarcal. Rechaza al final el padre eh, eh, perdón, el padre de Magdalena recibe la noticia de que el café en este tiempo iba a ser un precio muy elevado, muy alto, y entonces súper contentos porque van a recibir bastante dinero y van a poder viajar a Francia con toda la familia, y Magdalena en ese momento estalla de felicidad, ¿verdad? Este final ha sido interpretado de distintos modos. Para algunos críticos simboliza el triunfo de la sociedad conservadora patriarcal sobre el liberalismo europeo y las ideas feministas. Otros plantean que en realidad es el triunfo de Magdalena, que logra vencer el molde del matrimonio tal y como su padre y la sociedad machista se lo habían enseñado, pues al final no se casa nadie. Las ideas feministas en Europa. Las categorías de sexo y género empiezan a ser estudiadas a partir de la obra de Simón. El sexo es lo naturalmente dado, el género lo culturalmente asumido. Nacemos machos y hembras y la sociedad nos transforma en hombres y mujeres. En general, los movimientos feministas tratan de explicar la condición de subordinación de las mujeres como un fenómeno localizado en diferentes espacios sociales. Sobre la situación de la mujer en Costa Rica, la constante en la historia ha sido la situación de sometimiento, discriminación, docilidad de la mujer al varón, con reglas definidas por los hombres que detentan el poder político como necesarias para la conservación de la familia y de los valores tradicionales de la sociedad. Muchos de estos aún imperantes en la sociedad, porque a pesar de que han habido muchos marchas, proyectos de ley, muchas protestas, y se han igualado mucho los derechos de la mujer a los del hombre, aún existe en la sociedad ese machismo. Pero tal vez con los años cambie, o quién sabe si será ir a ser una constante. Por el bien de todos sería mejor que cambie un poco. Claro, ya no es tan marcado como antes ya la mujer tiene más derecho a pensar, a actuar y a hacer muchas de las cosas que ella quiera, no como antes, que era solo lo que los papás decían. Tal vez hacían firmaban acuerdos o quedaban acuerdos de que daban las hijas por X cantidad de dinero. Ellos hacían sus acuerdos antes. Eh, Interdiscursos, la mujer en la sociedad patriarcal. El estudio de la mujer en Magdalena remite al examen de la construcción de lo femenino y de lo masculino desde la perspectiva de género, que se refiere a las desigualdades de poder entre ambos sexos y desemboca en diferencias sociales y culturales. En esta obra vemos los temas que se repiten en la literatura de la época: la imagen de la casa como el lugar privilegiado y el mantenimiento de la familia ligado a la identidad nacional. Lo que sucede en la familia simboliza lo que sucede en la sociedad. Entre Costa Rica y Europa, la clase poderosa debía su riqueza a la venta e intercambio de productos con Europa. Así también hubo influencia del pensamiento liberal dominante en el viejo continente.
Este pensamiento liberal suponía una separación con la Iglesia Católica y una sociedad más moderna, donde no cabían las estructuras de la vieja sociedad patriarcal machista. Así pues, las ideas feministas de Magdalena son influencias liberales europeas. Contexto sociohistórico: la polémica de la literatura nacional, que inició aproximadamente en 1894, en la cual se da una discusión sobre los temas de los escritores ticos que podían estar inspirados en la tradición extranjera, ya que se considera que Costa Rica no contaba con los atributos necesarios para realizar obras literarias, aunque también se considera que la literatura tica debía enfocar asuntos propios de los costarricenses, que el país sí contaba con los recursos necesarios para ser fuente de inspiración y a la vez resalta la identidad nacional. Bueno, ¿cuáles son los temas centrales de esta obra? El principal es el matrimonio, ¿verdad? La familia y el papel de la mujer en la sociedad costarricense, la sumisión de la mujer ante el poder masculino, el matrimonio, la liberación de la mujer y la identidad de la mujer. Estos son los temas centrales de esta obra, perdón, y desde mi punto de vista, estos temas aún están muy presentes en la sociedad. El problema del matrimonio, el papel tan fundamental que que tiene la mujer en el matrimonio y en la sociedad. Muchas veces y en muchos matrimonios se da que la mujer es la que manda, la mujer es la que lleva el control en algunos casos. Hay en otros casos en que la mujer no puede decir absolutamente nada porque el hombre es el que manda, y si no se arma el problema, ¿verdad? Grandísimo. Y seguimos con la liberación de la mujer y trata de liberar a la mujer para darle una identidad a la mujer. Entonces, son temas que ya no están marcados como antes. Ya no está marcado como antes, que la mujer no puede hacer absolutamente nada si el hombre no se lo permitía. O la mujer no era digna de tomar decisiones o de tomarle un parecer. La mujer no servía para eso. Y ahora sí, pero aún así, a pesar de tantos esfuerzos, tanta lucha, aún, aún sigue esto ahí. Esperemos que poco a poco se pueda ir cambiando este pensamiento, esta sociedad, porque aún así hay un pensamiento machista muy grande. Bueno, esto sería un poquito acerca de Magdalena. Un poquito acerca de Magdalena. Espero que les haya quedado claro y que les gustara. Cualquier duda, ¿verdad? Si fuera una clase normal, la abarcaríamos en este momento, comentaríamos, escucharíamos opiniones, pero bueno, no se puede. Y también, luego de todo este proceso, me gustaría que eh, me hablaran un poquito de cada personaje, tal vez un cuadrito con características más relevantes de los personajes, y así terminaría mi clase. Muchísimas gracias.